lugar, por favor, hermano, en el nombre del Señor, y vamos a tener un tiempo para la meditación de la palabra. Hemos estado viendo acerca de una serie de enseñanzas, cómo leer la Biblia, y hoy vamos a la tercera parte de esta serie de enseñanzas, cómo leer la Biblia, sería la parte 3. Ya meditamos en algunos pasajes en domingos anteriores y vimos que debemos leer la Biblia. Repito, la idea no es dar una técnica de cómo leer la Biblia. Pues hermano, hay que leer la Biblia y pues leerla de Génesis a Apocalipsis. Se puede leer de muchísimas maneras, pero ese no es el tema que nos ocupa, sino con qué corazón, con qué actitud, con qué expectativa debemos de leer la Escritura. Y ya vimos en nuestra primera enseñanza que debemos siempre leer la palabra confiando en el Espíritu de Dios que grabará la palabra en nuestros corazones. Siempre debemos de leer entendiendo que estamos en el nuevo pacto y que el Señor dijo que Él grabaría su palabra en nuestros corazones, y confiar en el Espíritu Santo cuando estamos leyendo que el Señor revelará su palabra a nuestros corazones. Hace 15 días me parece que vimos que también debemos leerla con un corazón dócil y humilde, porque la Escritura nos quiere redarguir, nos quiere corregir, nos quiere instruir en justicia. Entonces tenemos que leerla con un corazón dócil y un corazón humilde. Y hoy vamos a ir, por favor, a una tercera cosa que está en Hebreos capítulo número 4. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo número 4. Es una carta escrita, no se tiene a ciencia cierta quién la escribió, porque mucho se atribuye a Pablo, pero no es una carta que tenga características, ni es Pablo, nunca dice que la escribió. Entonces, pero definitivamente es palabra del Señor, por todo lo que trae ahí revelado, escrito, que va acorde a todo lo que el Nuevo Testamento enseña. Y quiero que vayamos a un versículo nada más, aunque no voy a predicar solo de ese versículo, sino vamos a hacer todo un entendimiento. Pero es un versículo para los que tenemos mucho tiempo ya en Cristo, un versículo famoso, de esos versículos famosos, ¿verdad? Que son muy citados, que son muy recurridos en las predicaciones de los pastores, en las vidas de todos nosotros. Cuando compartimos la palabra, siempre citamos o casi siempre citamos el versículo 12 de Hebreos 4. Algunos hasta de memoria puede que se lo sepan, ¿verdad? Pero lo vamos a leer juntos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sale? Otra vez, por favor, los escucho. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hebreos 4:12. Ok. Obviamente, como siempre les explicamos, para que podamos entender un pasaje, tenemos que ir a los contextos. Aunque dice ahí, bueno, pues se entiende claramente que la palabra de Dios es viva, poderosa y que penetra y que separa el alma, el espíritu, juzga los pensamientos. Sí, exactamente eso es lo que dice. Pero tenemos que entender por qué lo dice el escritor, cuál es la intención de escribir esto y por qué de lo que estamos hablando, de cómo leer la Biblia, es muy importante este pasaje, hermanos. Es muy, muy importante. Y entonces tenemos que ver los contextos. En los contextos de la palabra hay varios sentidos. Hay contextos históricos que son muy importantes, saber dónde estaban, quiénes eran, etcétera. También están los contextos del propio texto, qué se viene diciendo antes, qué se dice después, quién lo escribió, etcétera, etcétera.
Entonces, déjenme hacer dos contextos que son importantes hacer. El primer contexto es un tanto histórico. La carta a los hebreos fue escrita, ¿sí? Los destinatarios de esta carta eran creyentes cristianos surgidos del judaísmo. Por eso se llama carta a los hebreos, porque hebreo y judío, israelita, pues son de alguna manera sinónimos. Entonces, la carta a los hebreos es una carta escrita a los destinatarios, son los creyentes surgidos del judaísmo. Solamente que estaba sucediendo algo. En medio de las luchas, de las pruebas, ¿verdad? Porque si usted y yo tuvimos alguna resistencia de los familiares, de los amigos, para volvernos a Cristo, pues los cristianos y los judíos del primer siglo era muchísimo más fuerte el asunto. Salir del judaísmo para ir a Cristo, para ellos era realmente complicado. Todo el judaísmo es una cuestión muy hermética, muy fuerte, de mucha tradición, de mucho peso. Romper con el judaísmo para salir a una secta en aquel tiempo que era un tal Jesucristo resucitado, era algo muy fuerte. Y de entonces los judíos, y no solamente la conversión, el permanecer, eran atacados, eran expulsados de las familias, eran despojados de sus propiedades. Esta situación hacía que ciertos creyentes estuvieran perdiendo el entusiasmo de la conversión primera en medio de las pruebas y la persecución, y estaba ocasionando que algunos estaban dejando ya las congregaciones, estaban mejor regresándose al judaísmo, porque como dicen por ahí, no estaban soportando la presión. Ese es el contexto, hermano, ese es el contexto de la carta a los hebreos. Por lo tanto, es una exhortación a seguir el camino hasta el final en medio de pruebas, ¿sí? Como lo hicieron los creyentes del Antiguo Testamento, que también sufrieron, y se pone de ejemplo a Jesucristo como el máximo ejemplo de sufrimiento, pero perseverancia, y también a muchos hombres y personajes del Antiguo Testamento que también fueron sometidos a muchas presiones, pero se mantuvieron fieles al Señor. Ese es el contexto, hermano, de la carta a los hebreos, y dentro de estos 13 capítulos en que se dividió la carta está este pasaje de: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, este es el contexto, por decir, histórico, y la razón de por qué es enviada la carta. Ahora, vamos a analizar el contexto del texto mismo, de la carta misma. Vamos a tener que irnos más atrás, porque cuando dice ciertamente es como la conclusión, es como una manifestación de algo que se demostró en los versículos anteriores. Así es que para esto nosotros vamos a tener que irnos al capítulo 3. Entonces regrésese, desde el capítulo 3 vamos a empezar a leer para que desemboquemos en el capítulo 4, versículo 12. ¿Sí? Es la única manera en que nosotros vamos a poder entender por qué dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Entonces vamos a Hebreos. ¿Ya lo tiene? Abra su texto, por favor. Traiga su Biblia. No solamente me esté escuchando, abra su Biblia, medite en la palabra, escúchela. Y léala también, es importante. Yo sé que hay gente que dice: es que yo no puedo leer y escuchar. O sea, bueno, está bien, pero si usted sí puede leer y escuchar, vaya leyendo y vaya checando. Y si usted no puede leer y escuchar, bueno, llegando a su casa, lea todos los pasajes. Nada más es Hebreos 3 hasta el 4:12, es todo lo que voy a hacer en esta mañana. ¿Listo? Voy a leer desde el versículo 1 al 6. Está cerrando la garganta. Aquí estamos. Dice así: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús,
apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Gracias, hermano, gracias. Ya venía de otra pastilla. Ok, no, pues ya tengo para la semana, hermano. Gracias. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esta casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Jesús es nuestro mayor ejemplo, como yo lo decía en un principio. El escritor de Hebreos quiere decirles a los creyentes que tenemos un perfecto ejemplo. Para los hebreos había grandes hombres que eran su ejemplo. Uno de ellos era Moisés. Pero el escritor de Hebreos dice, no, hay uno mejor que Moisés y se llama Jesucristo. Y Jesucristo es superior a Moisés. Y Jesucristo es el constructor de la casa, que es la iglesia, y Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de fe y de fidelidad a Dios. Por eso, en medio de sus pruebas, en medio de las luchas, el escritor de Hebreos le decía a los creyentes, sean fieles a Dios. Y yo le digo a cada uno de ustedes y a todos los que están comenzando en conocer al Señor, sean fieles a Dios cuando las cosas van bien, y cuando las cosas no vayan tan bien, también seamos fieles al Señor, porque ese tenemos un ejemplo en Cristo Jesús. Amén. Sigo leyendo. Versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, paro ahí tantito. ¿Recuerdan ustedes que les he estado diciendo que en el momento en que están escribiéndose estas cosas, para ellos, para los creyentes del primer siglo, para los apóstoles, para los profetas, para la iglesia, para los pastores, las Sagradas Escrituras son el Antiguo Testamento? Esas son las Sagradas Escrituras. Esa es la palabra de Dios para ellos. Todavía no están escritos y quizás están escribiendo ya en este momento. Había que fechar Hebreos, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Juan es de los últimos que se escribe, igual que Apocalipsis. Pero ya seguro las cartas de Pablo están circulando por las iglesias. Pero todavía esos escritos no son tomados, todavía no son seleccionados, por decirlo de alguna manera, por la misma iglesia como palabra de Dios. Cuando ellos hablan de la escritura, cuando ellos hablan de la palabra, cuando ellos hablan de lo que Dios dijo, se están refiriendo al Antiguo Testamento, a aquella división de la Biblia judía hasta los tiempos de hoy, ¿sí? La ley, los salmos y los profetas, ¿sí? Entonces, en este momento, fíjese cómo el escritor de Hebreos dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, y empieza a decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Esto es el Salmo 95. Ahí está el tema. El tema es que para ellos, aquí está, la Sagrada Escritura era la ley, los salmos y los profetas. Y el escritor de Hebreos dice,
Por eso dice el Espíritu Santo, ¿ve? Y él que está leyendo Salmos, él está leyendo el Salmo 95 y está trayendo del versículo 7 al 11, citando esta parte de la Escritura. Entonces, es interesante y para nosotros debe ser importante, hermano, que vayamos al Salmo 95, ¿va? Entonces, para que hagamos lo que él estaba leyendo, fíjese qué ejercicio tan maravilloso esta mañana, lo que él estaba leyendo para compartir algo en la carta, nosotros vayamos, ¿verdad? Antiguo Testamento, dele a su dispositivo, o si trae Biblia de hojas, pues rapidito, nada más con agarrar las hojas para regresar y se va al Salmo 95. Interesante lo que le quiero hacer ver del Salmo 95. El Salmo 95 comienza, como muchos salmos, llamando a la adoración. Es un salmo del rey David. Pero quiero que note algo cuando leemos. Dice, vengan, cantemos con júbilo al Señor. Eso escribe David en el Salmo. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante Él con acción de gracias. Aclamémosle con cánticos. ¿Está bien? Versículo 3. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo y con sus manos se formó la tierra seca. Vengan, sigue diciendo David, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meriba, como aquel día de Masa en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron. ¿Qué notan de diferencia? Ya no es David. Porque David nunca vivió eso y a él nunca lo tentaron. Él ni vivía todavía. Ahora comienza, hermano, por eso hermano, lo maravilloso de los escritores del Nuevo Testamento es que eran dirigidos por el Espíritu Santo y veían los detalles. Por eso él dijo, como dijo el Espíritu Santo. Él se dio cuenta que David dejó de hablar y aunque siguió escribiendo David, ya no es David. Es Dios, porque dice, hasta donde dice, si ustedes oyen hoy su voz, todavía es David. No endurezcan el corazón como en Meriba, como aquel día de Masa en el desierto. Si quiere hasta ahí se la dejo, que es David. Pero el 9 dice, cuando sus antepasados me tentaron. Ya no es David. Ahora, ¿quién es? Dios. Ahí está. Eso es profecía. Era una profecía. David fue un profeta, rey y profeta. Y sigo leyendo, ahora es Dios el que está diciendo, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras, 40 años estuve, sigue hablando Dios, enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos, así que en mi enojo, no el enojo de David, de Dios, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Pero ahí va otra, hermano. Hay que irse más atrás, porque ahora hay que ver cuándo pasó eso. Porque no fue en los tiempos de David, donde se endureció el corazón del pueblo en un lugar llamado Meribá y en otro lugar que se llamaba Masa. Y fue en el desierto. Esto, hermano, que Dios habla, Él sí lo vivió, porque es Dios, lo vivió todo. Él lo vivió años antes, en los tiempos donde Moisés andaba con el pueblo en el desierto. Fíjense qué hermoso. Hebreos, Salmos, Éxodo 17. Vamos a Éxodo 17. Aleluya. En Éxodo 17, versículos del 1 al 7. Ahora,
¿Qué pasó en los capítulos 15 y 16, hermano? Pues en el capítulo 15 de Éxodo es el famosísimo capítulo donde se abrió el Mar Rojo, que sale en las películas y en todo eso, siempre vemos que fue cierto, ¿sí? Que una parte del Mar Rojo se abrió para que el pueblo de Israel pasara en tierra seca, mientras que los egipcios que los venían persiguiendo, ¿verdad? Pudieran no dejarlos de perseguir, y en un acto milagroso, portentoso, que para la mente humana es incapaz de concebir, y por eso muchos dicen que no fue cierto. Pues sí, la mente humana ¿cómo lo va a concebir? Pero la Biblia dice que Dios, que creó los cielos y la tierra, hermano, si Dios creó los cielos y la tierra, no puede partir un... Digo, ya si tú lo ves desde la posición humana, dices, es imposible que el mar se abra, pues es imposible. Pero cuando tú lo ves desde que Dios fue el que lo hizo, no Moisés, dices, bueno, si Dios creó los cielos y la tierra de la nada, ¿cómo no va a partir un pedazo de mar por un momento? Pues por supuesto que sí. Después de eso, hermano, ellos obviamente salen maravillados al otro lado del mar, y están maravillados de lo que han visto, y cantan y glorifican al Señor y están felices porque vieron que sus obras. Después pasa que no hay agua para tomar, y Dios les da agua, y entonces comienzan a ver las maravillas. Éxodo 17. Toda la comunidad, o sea, para esto ya vieron maravillas, Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había ahí agua para que bebieran. Así que altercaron, y la palabra altercar, hermano, es que se pusieron ¿a qué? A discutir con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Clamó entonces Moisés al Señor y dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. ¿De qué estaban enojados? Dice, adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel. Pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, en aquel lugar lo llamó, ¿cómo? Masa, y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Hermanos, el escritor de Hebreos se fue y encontró por el Espíritu Santo un salmo. O sea, este acontecimiento, no, a Dios no se le olvidó. Y cuando David está, venid, adoremos, cantémonos, arrodillémonos y bla, 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 lo toma el Espíritu Santo y dice, ajá, pero no endurezcan su corazón como en aquel día en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y me enojé y dije que no entrarían en mi reposo. Dice, hermano, pero esa parte ¿dónde está? Esa está en Números 14, donde vienen después de haber mandado a reconocer la tierra de Canaán, y que el pueblo no quiso entrar y volvió otra vez a decir que Dios no estaba con ellos. Y entonces Dios dijo, no entrarán, solamente los niños que dijeron que iban a morir entrarán. Ahí entonces complementa toda la historia, para que ya avancemos en esto. Pero hermano, esto es lo fascinante que tiene la palabra, porque la palabra, me adelanto un poquito, ciertamente la palabra de Dios. Porque hermano,
ahorita que leí, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Yo sé que Dios nos habló a todos y nos sentimos así como, porque tal vez en algún momento, ¿de veras estará Dios conmigo? ¿No es la palabra de Dios viva y eficaz? ¿Y no penetra y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón? Ya acabé la predicación, hermano. Eso es lo que quería decir. Con esto simplemente que leí esta parte, todos nos quedamos así. ¿Por qué? Porque cuando los saludan le dicen, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cómo está, hermano? Feliz. Pero en el secreto de su corazón, o en el secreto de su recámara, o en sus pensamientos, a veces dice, ¿estará Dios conmigo? Y Dios discierne los pensamientos con su palabra. Amén. Ok, entonces, vámonos a Hebreos. Regresémonos, hermano. Hicimos un viaje espiritual, hermano, por la Biblia, así de rapidito, y regresamos a Hebreos. Y entonces el escritor de Hebreos precisamente se maravilla de cómo la palabra de Dios, que es para él en ese momento el Antiguo Testamento, hermano, es tan poderoso que hace toda esta dinámica poderosa. Y hermano, lo que vamos a escuchar, a leer ahora es una prédica, una mini prédica del primer siglo. Usted tiene una prédica ahí del primer siglo, porque lo que va a hacer ahora el escritor de Hebreos es lo siguiente: va a agarrar el Salmo 95 y nos va a empezar a compartir, nos va a empezar a decir cosas. Entonces termina ya el versículo número 7 por eso dice el Espíritu Santo, en Hebreos 3, estoy en Hebreos 3, si usted oye hoy su voz, no endurezca el corazón, y empieza a citar todo lo que dice el Salmo 95. Así que en mi enojo, dice el 11, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y comienza, hermano, el escritor dice, cuídense, hermanos. Ahí está. De que ninguno, y empieza a hablarnos a nosotros también, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Y por qué nos dices eso? Porque el Salmo 95, inspirado por el Espíritu Santo en tiempos de David, recordó ese incidente y tiene que ver con la adoración a Dios. Y entonces ese incidente recordó Éxodo 17 y Números 14, ¿sí? Donde están estos acontecimientos. Y entonces no endurezcan su corazón. Dice, más bien, versículo 13, mientras dure ese hoy, anímense. Y el escritor de Hebreos dice algo, a ver, aquí le quiero explicar esto, hermano. Ellos ven en el Antiguo Testamento la palabra, la disciernen, el Espíritu Santo la revela, y el Espíritu Santo también les revela más cosas a ellos, a los escritores. Por eso estas cartas se quedaron después como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos también tienen revelado, se les revela algo. ¿Y qué se le está revelando? ¿Qué se le está mostrando al escritor de Hebreos? Una palabra muy sencilla: hoy. Que ese hoy es un tiempo de gracia. Es un tiempo donde Dios dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas el corazón. Hoy. Y que ese hoy no fue para el día que David estaba profetizando cuando estaba escribiendo el Salmo 95. Dice el escritor de Hebreos por el Espíritu Santo, el hoy que escribió David sigue siendo el hoy cuando se escribió Hebreos, y le quiero decir que sigue siendo el hoy mientras Cristo no regrese. Mientras Cristo no regrese, todavía es hoy. Y todavía ese hoy está presente. Por eso dice el versículo 13, si ustedes oyen hoy su voz. Si tú puedes escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando leímos esta parte que decía, ¿está Dios o no con nosotros? Y tú supiste que el Espíritu Santo habla a tu corazón. Te está diciendo el Espíritu Santo, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Preocúpate el día que ya no escuches la voz del Espíritu Santo. Porque ese día
Porque no estamos aquí nosotros porque seamos mejores que otros, sino porque un día en su gracia maravillosa Dios nos permitió escuchar su voz. Y escuchar su voz nos permitió entender que estábamos perdidos en el pecado, que estábamos esclavizados de la maldad y que Jesucristo había muerto por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y entonces tuvimos, hermano, la oportunidad de tener fe y alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Amén. Por eso ese hoy y ese escuchar la voz del Espíritu Santo sigue estando todavía hoy y seguirá hasta que Cristo regrese. Amén. Entonces dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Es decir, no empieces a dudar, ¿estará Dios conmigo o no estará Dios conmigo? Por las circunstancias. Las circunstancias no tienen nada que ver con que Dios esté contigo o no esté. Dios está cuando abrió el mar rojo y Dios está cuando tenían sed, porque Dios siempre está. No podemos empezar a cuestionar si Dios está con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él estará. Y en medio quizás de un momento de aflicción o de prueba o de necesidad, sigue estando ahí Dios. Y si nosotros dudamos de la presencia de Dios por las circunstancias, porque me duele algo, porque no alcancé algo, porque hay una escasez de algo, si yo pienso que Dios no está, estoy caminando en algo muy peligroso que se llama endurecer el corazón. Por tanto, hermanos, algo que sucedió 2000 años, 1500 años antes de Cristo, en el Éxodo, que fue escrito 1000 años antes de Cristo, que fue escrito por el año 60, 70 después de Cristo, es la palabra de Dios. Ciertamente es viva y eficaz y nos discierne nuestros pensamientos y aún las intenciones del corazón. A mucha gente se le está predicando mal, se le está diciendo que venga Cristo para que Dios lo prospere. Cuando tú vas a la palabra, te vas a dar cuenta de algo. Dios te puede prosperar o Dios puede no prosperarte y sigue estando contigo. Pero hermano, si la gente que quiere que Dios lo prospere, y por eso va a las congregaciones, para que Dios le dé algo que no es espiritual, que es material, va a la palabra lo va a evidenciar, y la palabra le va a mostrar que su corazón no es recto, porque la palabra de Dios es viva. Pero si no predicamos toda la palabra, ahí está el problema. ¿Sale? Sigo leyendo. Versículos 16. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quién se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, nos está predicando, hermano, hoy no voy a predicar, me estoy leyendo. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Capítulo 4. Cuidémonos, por tanto. Ahí está cómo nos empieza a hablar a nosotros, a los hebreos de aquel tiempo y a nosotros también. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. ¿Por qué sigue vigente? Porque el hoy todavía está. 2, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, el evangelio, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención al mensaje. Hermano, está diciendo el escritor algo tremendo. Está diciendo, los que estaban en el desierto también se les predicó el mensaje. ¿Cuál? El mensaje de salvación, el mensaje del Dios poderoso que quiere tomar tu vida. Pero ellos no tuvieron fe. Ellos no se unieron a Dios por medio de la fe. Grábese esto, hermano, todo el resto de su vida. La única manera de relacionarse con Dios y de agradar a Dios es por medio de la fe.
Lo que no es por fe, hermano, no funciona en Dios. Y la fe, hermano, no es que veo las cosas y las tomo, es que las tomo sin verlas. Y hermano, los israelitas en el desierto cometieron un grave error. Quisieron ver para luego creer. Y a nosotros, hermano, nos pone el Señor una ecuación diferente. Tú tienes que creer para ver. Por eso somos salvos mediante la fe. Y usted ya fue al cielo a ver si de veras su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted ya fue a ver, lo llevaron, le dijeron, mira, aquí está Jorge González, tranquilo. No han tenido la dicha ni de un sueño así, hermano. Pero la Biblia dice que si crees en Jesucristo, entregas tu vida a Jesucristo, naces de nuevo por el Espíritu Santo, tienes vida eterna. Yo lo creo y yo sé que todos ustedes también lo creen. Eso es fe. Pero los israelitas en el desierto no tuvieron fe. Y el escritor de Hebreos dice, tengamos cuidado de no pensar que necesito ver para entonces creer, sino que me tengo que seguir moviendo en fe. Ese es el mensaje, hermano, que está dando. Porque habla de algo bien interesante. Dice, versículo 3 del capítulo 4, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. ¿Por qué no guardamos el sábado nosotros? ¿Por qué no guarda usted el sábado, hermano, si la Biblia dice en el cuarto mandamiento y habla del sábado, del sabbat? Hermano, no guardamos el sábado porque el sábado sabbat es reposo, el día del reposo, ¿ok? Nosotros no guardamos el sábado, ni los cristianos del primer siglo guardaban el sábado. Primer cosa, los cristianos del primer siglo no guardaban el sábado. ¿Por qué no guardamos nosotros el sábado? Por una sencilla razón, porque nosotros ya entramos al verdadero sabbat. Nosotros ya entramos al verdadero sabbat. El verdadero sabbat, el verdadero día de reposo, es Cristo. Mire, aquí lo dice. Los que habían prestado, dice, en tal reposo entramos, los que somos conforme Dios ha dicho. Hermano, el reposo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. Bueno, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros verdaderamente nacimos de nuevo, entramos en el reposo del Señor. ¿Usted, su vida antes de Cristo y de ahora no es como un reposo? Totalmente, todos estresados, amargados, frustrados, enojados, pecaminosos y todo. Y entramos a Cristo y la paz de Dios, el gozo, la alegría. ¿Qué eso no es? Es el sabbat. Hermano, todo lo que fue en el antiguo, todo lo que fue en la ley, todo lo que fue, hermano, en el pueblo de Israel, todo fue sombra de lo que vendría. Mas la realidad que es Cristo. La ovejita que iban a matar, que mataban en los sacrificios, era tipo y sombra de Cristo, el verdadero Cordero. El sabbat que ellos guardaban, hermano, el sabbat era Cristo. Por eso el escritor dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes. Así dice el versículo 3, conforme lo que está dicho, y está simplemente citando el Salmo 95, otra vez lo cita. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Se va a Génesis. Pues en algún lugar, me llama mucho la atención este versículo, hermano. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Le voy a decir al escritor de Hebreos que es Génesis 2:2, porque no sabía. En algún lugar dice así. Ya le voy a mandar un mensaje. Es Génesis 2:2 por si no lo sabía. Pero ya sabe, un WhatsApp. Pero ya sabe usted, hermano, que en ese tiempo la Biblia no estaba dividida en capítulos y en versículos. Cierto. No, es que no supieran, no existía eso de Génesis 2, Génesis 3, Génesis 4. Eso fue hecho por el año 1200. Por eso dice el escritor, en algún lugar, búsquenlo.
Dice así, y así dice Génesis 2:2, pero nuestras Biblias ya están divididas en capítulos y en versículos. Por eso dice, es interesante cuando tú lees, los lees a ellos, te enseñan tantas cosas. ¿Sí? Es cierto que su trabajo quedó concreto, pues en algún lugar se ha dicho del séptimo día. Ok, sigo leyendo. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Qué está diciendo? Dios le dijo al pueblo de Israel, no entrarán en mi reposo. Se refería a entrar a Canaán, porque no era lo mismo vivir en el desierto que vivir en Canaán, ya con casas, con campos, con todo, que andar vagando en el desierto. Pero hermano, no se pierda esto, por favor. Todo eran tipos, todo eran sombra, todo, porque el entrar a Canaán no era el reposo verdadero, porque todo era simplemente una enseñanza. Y aquí lo dice el escritor de Hebreos. Dice, por eso muchos no entraron al reposo, pero Dios vuelve a decir, si escuchas hoy mi voz, puedes entrar al reposo. Pero hermano, 1500 años se enojó el Señor, 40 años con la nación y no muchos no entraron al reposo. En el año 1000, David ya está en Jerusalén, David, el pueblo de Israel ya está instalado, entonces ya entraron al reposo y dice Dios, no, hay otro reposo. Dice, hermano, ¿qué relajo es este? No, no es ningún relajo. No, entienda, para que usted entienda las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, se da cuenta que sombra, que es tipo, que es una manera de enseñanza para todos nosotros, la iglesia, que estamos parados al final de los tiempos. Y en los escritores, como Hebreos, hermano, es maravilloso como lo explica. Porque mire lo que dice el 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, ahí está. Josué es el que iba al frente del pueblo de Israel para entrar a Canaán, después de Moisés. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Recuerde, hermano, los hebreos están siendo perseguidos, los hermanos creyentes están siendo presionados, están siendo dejados en la pobreza porque les quitaban sus propiedades, la estaban pasando mal. Y el escritor de Hebreos, por el Espíritu Santo, les dice, ustedes entren en el reposo de Dios, reposen en el Señor. Pero es que nos han dejado sin nada. Reposen en el Señor, que el Señor tendrá cuidado de ¿qué? De ustedes, porque es el reposo, hermano. ¿Le digo algo por el Espíritu Santo? Ojo, cuando estaban en el desierto y no tenían que comer, Dios les hizo que cayeran unas hojuelas tipo cornflakes, pero nada que ver con los cornflakes. No coma cornflakes, eso es basura. Coma verdaderamente fibra. Y los israelitas salían y tomaban eso. Como no sabían qué era eso, le pusieron, ¿qué es eso? En hebreo, maná. El grupo ese bien que no cree en Dios, pero bien que se roba los nombres bíblicos. Maná. Pero pasaba algo, Dios le dijo al pueblo, tomen cada uno según el número de sus familias, una medida por número de miembros de la familia. Entonces, si yo hubiera sido de aquel tiempo, hermano, tenía que agarrar 7 porciones, ¿verdad? Y otros tenían que agarrar 10 porciones y otros 2 porciones, ¿vale? Y les dijo el Señor, cada día lo van a ir tomando, ¿sale? Ok. Pero el día
antes del día de reposo, no agarren más, porque si agarran más y no se lo comen, se les va a echar a perder. Pero como los israelitas eran bien obedientes, pues agarraron más. Dijeron, no sé qué mañana Dios estará o no estará, otra vez. Y entonces agarraban, decían, bueno, yo le decía a mi esposa, 7 y 3 por si las cochinas dudas, ¿no? 3. Y ya comíamos felices, y en la tarde, ¿cómo está el maná? Podrido y olía feo. ¡Guácala! ¡Tira eso por allá! ¿Sí? Y entonces Moisés decía, les dije que agarraran una porción, la que se van a comer cada uno, mañana nos va a dar más. No, sí, perdón. Al otro día, cuando era viernes, dijo Dios a través de Moisés, hoy agarren doble, 2, o sea, si yo tenía 7, si éramos miembros, teníamos que agarrar 14 porciones. Y tal vez yo, si hubiera sido israelita, hubiera levantado mi mano, Moisés, ¿y si se echa a perder? Una pregunta, Moisés, a ver, sí, ¿tú qué? ¿Y si se echa a perder? Te estoy diciendo que agarres 2 porque Dios me dijo. Y hermano, entonces, porque en el Sabbat no tenían que hacer ¿qué? Solamente ¿qué? Descansar. Y su maná, hermano, ni siquiera tenían que salir de su tienda a recogerlo. Ahí estaba. Y ese maná no se echaba a perder. Hermano, estamos en el Sabbat verdadero de Dios. El reposo es Cristo. ¿Qué dijo Cristo? No se preocupe. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué se van a poner? Tranquilos, porque están en el Sabbat. Amén, hermanos. Y así les decía el escritor de Hebreos a los judíos de aquel tiempo creyentes. ¿Están pasándola mal? Sí, la verdad la estamos pasando bien mal. Ok, reposen en el Señor. Confíen, adoren a Dios, exalten al Señor. Ahora tiene cohesión, hermano, porque el Salmo 95 dice, venid, cantemos, postrémonos, arrodillémonos, exaltemos a Dios. Sí, pero tengo que comer, exalta a Dios. Sí, pero la estamos pasando mal, glorifica a Dios, cántale al Señor. En lugar de estar llorando y quejándote, alaba a Dios, glorifica a Dios. No hay culto, no hay grupo de alabanza. Ahí en tu lugar, exalta a Dios, glorifica a Dios en medio de la circunstancia adversa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entrado en el reposo y podemos adorar a Dios verdaderamente, hermanos. Porque esto es lo que habla. Y hermano, ¿qué hizo el escritor de Hebreos? El escritor de Hebreos queda fascinado, queda maravillado, como en la palabra, como el Salmo 95 habló. Y entonces llega al versículo 12. Termina diciendo, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra, dice el escritor, porque lo acaba de hacer, porque él sabe, su vida fue sacudida por la palabra que leyó, por el Espíritu Santo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las médulas de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, y esa palabra nosotros la tenemos a nuestra disposición. Por eso, hermano, ¿cómo leer la Biblia? Tenemos que leerla confiando en el Espíritu Santo. Tenemos que leerla, hermanos, con humildad. Tenemos que leerla con un corazón dócil. Pero una característica importantísima, hermanos. Tenemos que leerla sabiendo que no es cualquier palabra, que no es cualquier libro. Hermano, la Biblia, estoy convencido cada día más,
es única, es un libro único, porque lo que está escrito ahí, hermano, es algo vivo, algo, hermano, que te va a confrontar, hermano, lo más peligroso que tenemos nosotros y la mayor adversario que tenemos no es ni siquiera el diablo, hermano. Es nuestros propios pensamientos y nuestras propias meditaciones humanas, nuestros propios conceptos de nosotros mismos y de todo. Eso es bien peligroso. Pero hermano, el Señor ha puesto su palabra para que su palabra penetre y discierna y juzgue mi manera de pensar, juzgue mi manera de actuar. Hermano, es tremendo, es maravilloso. A veces se hace un ejercicio que algunos hacen en las oficinas o en la escuela, y con eso voy terminando, hermano, donde se sienta una persona al centro en una silla y todo el mundo le empieza a decir sus defectos. El chiste es aguantarse, ¿no? Y ya pues algunos acaban todos así con la cara, tan horrible soy. Y bueno, después se enoja y deja de hablar, pero bueno, hermano, no necesitas hacer eso. Siéntate, lee la Escritura y deja que la Escritura te juzgue tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y cuando tú veas y dices, sí, soy un quejoso de marca, soy un interesado, que nada más alabo a Dios de corazón cuando todo me va bien, pero cuando me van las cosas mal me enojo. Hay gente que dice, estoy enojado con Dios. Y comentarios, por favor. Hermano, yo juzgo que la palabra me juzgue y me va a cuidar de mí mismo. Te va a cuidar de ti mismo y de ti misma. Eres muy peligrosa para ti misma. Eres muy peligroso para ti mismo. Yo soy muy peligroso para mí mismo. Y si yo dejo que la palabra, por eso, ¿cómo leer la Biblia, hermano? Dejando que la palabra, que es viva y poderoso, examine mi forma de pensar y mi forma de entender y de ser, hermano, y entonces experimentaremos la transformación que esta palabra puede hacer en la vida de todos nosotros. Leer la Biblia, hermano, de esta manera es poderosa. Leerlo de esta manera es poderoso. Y nos da un ejemplo el escritor de Hebreos. Él se fue a leer el Salmo 95 y el Salmo 95 lo desnudó, el Salmo 95 lo confrontó, el Salmo 95 le habló, el Salmo 95 corrigió su manera de pensar, el Salmo 95 le hizo ver qué había en su corazón y lo escribió y se lo dejó también a los hermanos de aquel tiempo. Y bendito Dios que llegó hasta nuestros días. Pónganse sobre sus pies, por favor. Jóvenes, señoritas, yo les hago un reto a los jóvenes y a las señoritas. Yo les animo a que, si son de veras muy valientes, se pongan a leer los proverbios, uno por uno, por uno, por uno, y mediten en cada proverbio. Les advierto que les van a poner una rastriza. Los van a poner y te vas a sentir el joven más insensato y más torpe. Pero deja que esa palabra, que es viva y eficaz, penetre en tu mente, en tu corazón, y te va a transformar en un joven bien listo en las cosas de Dios. Una señorita que no se le engaña a nadie en el Señor. O sigue viendo a los youtubers. Que no, que acá, que allá, que fue y hizo una tontería y tienes 20 millones de seguidores. Dale,
Yo quisiera ser youtuber, qué tontería hago. Vale, pues las que hace siempre, nada más que nadie te deja. Los reto, y reto también a todos los varones, y me reto a mí mismo y a todas las mujeres a seguir leyendo la Biblia, pero dejando que la Biblia te hable y te incomode y te corrija. Si hay un pasaje que no entiendes, busca entenderlo. Mándame un WhatsApp, hermano, entiende ese pasaje y te doy algunos tips, si no entiendo todo, pero algunos tips, por acá búscale, acá se refiere a esto, pero nada más para, ya le entendí, sigamos leyendo. ¿Y? Ya me leí toda la Biblia, ya la entendí, pero uno te ve y te dice, tú sigues siendo el mismo arrogante, el mismo incrédulo, el mismo, porque agarró la Biblia como cualquier libro, y no es cualquier libro, es la palabra de Dios, llena de cosas, hermano, que fíjate, nomás cuando leí, ¿y estará Dios con nosotros o no está? Y todos nos sentimos así, ¡pum! Como hermano, como una radiografía, tomografía, ¡trum! Y fue la mitad de un versículo. Vamos a orar al Señor, hermano.